todos, sean nuevamente bienvenidos a este canal. Les invito a que puedan suscribirse para que puedan seguir teniendo más contenido como este. Y una vez dicho esto, procedemos a explicar el tema de hoy. Bueno, el tema que les deseo hablar hoy es sobre la forma de comisión de los delitos. Recordemos que el código contempla, pues principalmente, o los códigos penales contemplan básicamente tres maneras o tres formas de comisión de los delitos, siendo estos instantáneo, continuado y permanente. Para que podamos ir entendiendo este tema un poquito mejor, lo que vamos a hacer es que les voy a ir leyendo lo que dice el artículo con respecto a, y se los voy a ir explicando. Entonces procedemos. Les leo el artículo y les explico lo que dice. El delito es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Ok, entonces debemos recordar que cada delito tiene sus propios elementos constitutivos. Los elementos constitutivos son aquellos puntos, digamos así, leemos por ejemplo que es tal delito y sacamos los puntos sobre lo que dicen y ahí dicen qué es lo que se tiene que hacer para que tal delito sea calificado como tal. Por ejemplo, suponiendo en el caso de estupro, pues señala que la persona debe de ser debe tener 14 años y ser menor de 18. Entonces, esto sería un elemento constitutivo para que se pueda considerar este delito. O por ejemplo, el de privar de la vida. Pues técnicamente es uno de los requisitos que la persona haya sido o tenga que ser privada de la vida. Entonces, estos serían elementos constitutivos de cada delito. Entonces, ya teniendo bien claro qué significa esto, dice: cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Entonces, es con una sola acción se agotan todos los elementos que constituyen el delito. El más común o el más sencillo en cuanto a esto, pues sería el de privación de la vida o privar de la vida a la persona, porque en un solo momento queda consumado todos los hechos constitutivos del delito y pasa a considerarse un delito porque así lo contempla el código. Entonces, el principal ejemplo con respecto a este sería pues el delito de privar de la vida. El segundo que les señalaba es el permanente y dice lo siguiente: cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Ok, entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, aquí sería el ejemplo más claro, el secuestro, ¿no? El delito de secuestro, ya que en el delito continúa en el tiempo. Entonces, no es que en un solo acto queden englobados o realizados todos los elementos constitutivos, sino que es un delito que debe permanecer en el tiempo. Y como les decía, pues el secuestro es el ejemplo más claro. ¿Por qué? Porque este no queda consumado con una sola acción, sino que se prolonga en el tiempo y permanece para que este pueda ser considerado como delito. Entonces, ese es el ejemplo más claro. Siguiendo la última forma de comisión, encontramos el delito continuado. Ok, explicando esta parte, la forma de comisión bajo este modo de delito continuado se refiere a que la persona, el mismo sujeto, debe de realizar la conducta durante varias ocasiones para ser considerado como un delito continuado. O sea, tiene que seguir haciendo la misma acción delictiva para que pueda ser un delito continuado. Entonces, el Código Penal con respecto a esto nos dice lo siguiente: cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas o identidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal. Entonces, ya sea bajo una de esas condiciones, y tomando como ejemplo esta parte que dice pluralidad de conductas, entonces tiene que haber realizado varias veces la conducta señalada como delito para que sea un delito continuado. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una persona que trabajase en un supermercado y decide estar robando siempre del cajero, y esa acción continúa con varias acciones, pluralidad de acciones,
cometiendo el hecho delictivo. Entonces no es lo mismo como con el permanente, que este es un solo delito pero se prolonga en el tiempo, a este que puede ser el mismo delito pero lo hace repetidamente, lo hace en varias ocasiones, no nada más en una. Entonces esto viene siendo como la diferencia. Y también con respecto a estas formas de comisión, el Código Penal señala también dos maneras. Entonces les voy a leer para que podamos ir entendiendo un poquito mejor. Dice lo siguiente: el delito puede ser realizado por acción o por omisión. Entonces estas dos son tanto la acción como la omisión, son las maneras en las que se puede realizar el delito. Entonces por acción también está explicado en el código, y por omisión también. Entonces se las voy a leer también y vamos a ir explicando cada uno. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Quien omite evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será considerado autor del mismo solo si, de acuerdo con las circunstancias, podía evitarlo, era garante del bien jurídico y su actividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Entonces, lo que nos está explicando, nos está diciendo aquí, se refiere principalmente a los delitos que son cometidos por omisión. Sin embargo, les explico rápidamente lo que son por acción. Acción, pues como su nombre indica, la persona debe de buscar hacer la conducta prohibida dentro del código, y por ende cometerlo sabiendo las consecuencias o conociendo que eso es como tal un delito. Entonces eso es por acción. La omisión es la que se nos describe aquí. Entonces se los vuelvo a leer para que podamos ir entendiéndolo un poquito más claro. Dice lo siguiente: quien omite evitar un resultado material descrito en un tipo de acción será considerado autor del mismo solo si, de acuerdo con las circunstancias, podía evitarlo. Entonces la primera condición para que el delito sea considerado como un delito de omisión es que pudiendo evitarlo no lo hiciera. Entonces ya sea porque se le olvidó a la persona, no sé, o porque no le dio tiempo de evitarlo, etcétera, ¿no? Entonces un ejemplo de eso sería cuando en un hospital están atendiendo a una persona que está enferma y requiere de una medicina especialmente que se le suministra a determinada hora. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que está encargada de administrar la medicina a lo mejor no lo hace en ese momento, o tiene un accidente o algo que le impide que en ese momento le pueda dar la medicina a la persona que lo necesita, y la persona fallece. Entonces sí es responsable porque omitió, entonces olvidó hacerlo, y pudo haberlo evitado si no se lo hubiera olvidado. Entonces es por eso que esta persona termina siendo responsable del delito por omisión. Entonces continúa la siguiente: es garante del bien jurídico y si una actividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Entonces igual como les decía en ese ejemplo, se cumplen pues estas condiciones. Era garante del bien jurídico tutelado. Eso quiere decir entonces que de la salud o de la vida de la persona, porque si estamos hablando de que esa persona depende de recibir su medicina a determinada hora, y si no le puede ir mal, entonces es responsable de dicha acción. Viene siendo la persona garante del bien jurídico tutelado, que en este caso sería la vida o la salud. También dice el siguiente: y si una actividad es equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Entonces su actividad pues viene siendo el de privar de la vida a la persona. Entonces es equivalente. Por una u otra circunstancia se privó de la vida a la persona y fue por omisión. ¿Por qué? Porque esta persona encargada de administrar la medicina olvidó dársela o no pudo. Entonces es equivalente a esto, ¿no? Y continúa lo siguiente: las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Entonces esas son dos maneras en las que se pueden realizar pues estas formas de acción o de omisión. Entonces les leo lo siguiente: dice:
obra dolosamente que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiere o acepta su realización. Entonces, para que sea considerado como que la persona obró en sus acciones de manera dolosa, tiene que querer, una, hacerlo, dos, saber y aceptar que lo que está haciendo es un hecho delictivo. Por ejemplo, en el robo, la persona sabe que el privar de sus pertenencias a alguien más es un delito, entonces sin embargo lo va a hacer, quiere hacerlo y lo hace. Entonces eso sería obrar dolosamente. ¿Por qué? Porque la persona sabe y conoce que eso es un delito. Y continúa lo siguiente: obra culposamente quien produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría en virtud de la infracción de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Entonces aquí retomamos lo que es el ejemplo anterior, en el que les señalaba que una persona que está responsable del cuidado de otra, quizás pensó que si no le daba la medicina a determinada persona en ese instante, en esa circunstancia, no le iba a pasar nada. Entonces no podía en ese momento darlo, olvidó hacerlo y pensó que no podría, entonces que no pasaría nada, que no iba a suceder nada. Entonces que obró de manera culposa. ¿Por qué? Porque ella no pensaba que no se iba a producir tal efecto. Sin embargo, no era su intención tampoco que se produciera tal efecto. No lo hizo pensando en que se produciría tal efecto. Entonces, de esa manera sería culposamente, o sea, tiene culpa, tiene responsabilidad, sin embargo, lo hizo de manera que no sabía, o pensaba más bien, lo hizo de manera que pensaba que no se produciría el resultado de privar de la vida a la persona o lesionarla de alguna manera. En este caso, ¿no? En que le suponía que la persona tenía, como decía, bajo su cuidado a alguien, no lo hace porque se olvida o porque en ese momento no puede o considera hacer otra cosa y piensa que no se va a producir el resultado típico, o sea, el resultado que la ley o que el código señala como delito, que sería la privación de la vida. En ese caso, si la persona fallece a consecuencia de que esta persona no administró los cuidados necesarios bajo los que esa persona tenía que estar de acuerdo al código. Básicamente eso es de lo que habla las formas de comisión de los delitos. Y nuevamente les invito a que puedan suscribirse para seguir teniendo más contenido como este. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios y en breve se las estaré contestando. Y bueno, yo soy Cheo Álvarez, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video.